Hola, hola, mis amores. Copyright alegró a tenerlos de vuelta en mi canal. Espero que tu copyright pasando un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy súper emocionada de estar aquí una vez más, lista para compartir con ustedes un tema que es su copyright que les encanta, porque me lo han pedido muchísimo. Asu que prepárense un cafecito, tu copyright o lo que se les guste, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Lo adivinaron. Esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3 en Erkenci Kwai, y que hasta el día de hoy sigue generando miles de preguntas y rumores. Copyright pasu superíndice 3 realmente entre ellos? Por copyright, esa química tan explosiva en la pantalla no se tradujo en una relación superíndice 3n duradera fuera de ella? Y por copyright, de repente parece que hay cierta tensión superíndice 3n en el ambiente? Pues bien, hoy vamos a analizarlo todo, desde los inicios de su relación superíndice 3n profesional hasta los últimos acontecimientos que han hecho que muchos se pregunten si realmente hay una enemistad entre ellos. Vamos a desentrar más menos a este misterio con lupa, analizando entrevistas, declaraciones, comentarios en redes sociales y por supuesto, la opinión superíndice 3n de los fans. Asu que si son tan fanáticos de Can y Demet como yo, este vídeo es para ustedes. Pero antes de que empecemos a adentrarnos en este salseo turco, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se arrepentir porque acu encontrar contenido exclusivo sobre sus series y actores turcos favoritos, además de muchos chismes jugosos y análisis en profundidad. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sin más preámbulos vamos a empezar. Empecemos por el principio, por ese momento mágico en el que Can Yaman y Demet Özdemir se unieron para protagonizar Erkenci Kwai, también copyright conocida como Pug Haro Madrugador, o So más menos Ador. Desde el primer capítulo, la química entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, se reían, se tocaban, era palpable. Los fans de todo el mundo quedaron completamente enamorados de su relación superíndice 3n en la pantalla, y no tardaron en empezar a especular sobre si esa magia se extendía también copyright fuera del set de grabación superíndice 3n. Y la verdad es que durante mucho tiempo, ambos actores alimentaron esos rumores. Compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariu más menos osos y, en las entrevistas, no dudaban en elogiar el trabajo y la personalidad del otro. Todo parecía indicar que efectivamente había algo más que una simple amistad profesional entre ellos. Recuerdo perfectamente la cantidad de teorías que surgieron en aquella con diéresis copyright poca. Algunos fans aseguraban haberlos visto juntos fuera de las grabaciones, en restaurantes, cafú copyright y hasta en escapadas románticas. Otros analizaban cada uno de sus gestos y miradas en busca de pistas que confirmaran su romance. Incluso hubo quienes llegaron a crear cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a documentar cada uno de sus movimientos. La Candem Feber, como se le llamó superíndice 3, se apoderó superíndice 3 del mundo entero. Y a pesar de que ninguno de los dos confirmó superíndice 3 explícitamente su relación superíndice 3n, tampoco hicieron nada por desmentirla. Al contrario, parecían disfrutar de la atención superíndice 3n mediática y del entusiasmo de sus fans. Incluso, llegaron a participar juntos en eventos públicos y alfombras rojas, donde se mostraban muy superíndice 3 cómplices y cariu más menos osos. Todo esto, por supuesto, no hizo que alimentara los rumores de romance. Pero como suele ocurrir en estos casos, la burbuja de ilusión superíndice 3n terminó superíndice 3 explotando. De repente empezaron a surgir noticias y rumores que indicaban que la relación superíndice 3n entre Can y Demet no era tan idílica como parecía. Se hablaba de discusiones, celos, diferencias irreconciliables y hasta de infidelidades. Y aunque ninguna de estas informaciones fue confirmada por los propios actores, lo cierto es que su actitud empezó superíndice 3 a cambiar. Dejaron de publicar fotos juntos en sus redes sociales, dejaron de dedicarse mensajes cariu más menos osos y, en las entrevistas, empezaron a mostrarse distantes y evasivos. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre Can y Demet.
Por Q copyright su relación superíndice 3N se deterioro superíndice 3 tan RU, pidamente. Hay muchas teorías al respecto, y cada una de ellas tiene sus propios defensores y detractores. Una de las teorías más extendidas es que la presión superíndice 3N medio tica y el constante escrutinio público terminaron afectando su relación superíndice 3N. El hecho de que todo el mundo estuviera pendiente de cada uno de sus movimientos, de cada una de sus palabras, de cada una de sus miradas, pudo haber generado una tensión superíndice 3N insoportable entre ellos. Imaginemos por un momento lo que debe ser vivir bajo esa lupa constante, sabiendo que cualquier error o malentendido puede ser interpretado como un aseo más menos al de crisis. Otra teoría apunta a que sus personalidades eran demasiado diferentes para que la relación superíndice 3N funcionara a largo plazo. Can Yaman, conocido por su carisma, su espontaneidad y su estilo de vida aventurero, podría haber chocado con la personalidad reservada, discreta y centrada en su carrera de Demet Özdemir. Además se dice que Can tenía una personalidad un tanto posesiva y celosa, lo que podría haber generado conflictos con Demet, quien siempre ha valorado su independencia y libertad. También copyright hay quienes creen que la diferencia de edad entre ellos, Can es mayor que Demet por varios aún más menos pudo haber sido un factor determinante. Se dice que Can estaba buscando una relación superíndice 3N muy seria y estable, mientras que Demet, en ese momento, priorizaba su carrera profesional y no estaba lista para comprometerse a largo plazo. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no estuvieran destinados a estar juntos. A veces, por mucho que dos personas se atraigan y se complementen en ciertos aspectos, simplemente no logran construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Quizás la química que mostraban en la pantalla era producto del talento actoral y de la buena sintonía profesional, pero no se tradujo en una conexión superíndice 3N emocional profunda y genuina. Ahora bien, dejando de lado las teorías y los rumores, vamos a centrarnos en los hechos. Después copyright del final de Erkenci Quay, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se mudó superíndice 3 a Italia para continuar su carrera actoral y protagonizar la serie Viola come il mare, mientras que Demet se quedó superíndice 3 en Turquía y continuó superíndice 3 trabajando en diferentes proyectos televisivos y cinematográficos. Durante un tiempo ambos actores evitaron hablar el uno del otro en las entrevistas. Cuando se les preguntaba sobre su relación superíndice 3N, respondían con evasivas o simplemente se limitaban a decir que eran buenos amigos y que guardaban un buen recuerdo de su experiencia en Erkenci Quay. Sin embargo, con el paso del tiempo, la tensión superíndice 3N entre ellos empezó superíndice 3 a hacerse evidente. En varias ocasiones, Can Yaman ha hecho comentarios que han sido interpretados como críticas hacia Demet Özdemir. Por ejemplo, en una entrevista mencionó superíndice 3 que algunas actrices turcas solo se preocupaban por su apariencia física y que no se esforzaban por mejorar su talento actoral. Aunque no mencionó superíndice 3 el nombre de Demet explícitamente, muchos fans interpretaron que se refería a ella, teniendo en cuenta que Demet es conocida por su belleza y por su popularidad en las redes sociales. Por su parte, Demet Özdemir también copyright ha respondido a estos comentarios de forma indirecta. En una ocasión superíndice 3N publicó superíndice 3 un mensaje en sus redes sociales en el que defendió el trabajo de las actrices que además de ser guapas, también copyright son talentosas y profesionales. Y aunque tampoco mencionó superíndice 3 el nombre de Can, muchos fans entendieron que se trataba de una RU copyright plica a sus críticas. Pero la gota que derramó superíndice 3 el vaso fue sin duda la boda de Demet Özdemir con el cantante Oyuzhan Kouparra fue en agosto de 2022. Can Yaman no fue invitado a la boda, lo que generó superíndice 3 a UNMUNS especulaciones sobre la mala relación superíndice 3N entre ellos. Muchos fans se sintieron decepcionados al ver que a pesar de la química que habían mostrado en la pantalla, Can y Demet no eran capaces de mantener una relación superíndice 3N de amistad en la vida real. Y ahora llegamos al punto clave de este vídeo. ¿Es tú, Can Yaman, realmente enloquecido con Demet Özdemir? ¿Siente aún algo por ella? Esta es una pregunta muy difícil de responder, ya que no podemos leer la mente de Can Yaman ni saber lo que realmente siente en su corazón superíndice 3N. Sin embargo, podemos analizar sus acciones y sus declaraciones para intentar hacernos una idea. Por un lado, es evidente que Can Yaman no ha superado del todo su relación superíndice 3N con Demet Özdemir. El hecho de que siga haciendo comentarios sobre ella,
aunque sean indirectos, demuestra que a UN le importa lo que ella piensa y lo que ella hace. Además de ese, algunos fans aseguran haberlo visto reaccionar de forma más menos a cuando se le menciona el nombre de Demet en las entrevistas. Por otro lado, también copyright N es posible que Can Yaman simplemente es tu copyright, resentido con Demet por no haber correspondido a sus sentimientos. Kizu BSU con diéresis copyright L esperaba que su relación superíndice 3N fuera muy de lo profesional y se sintió superíndice 3 decepcionado cuando Demet decidió superíndice 3 seguir otro camino. En este caso, sus críticas podrán ser una forma de expresar su frustración superíndice 3N y su dolor. En cualquier caso, lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir es complicada y llena de matices. No podemos simplificarla diciendo que Can estuvo enloquecido con Demet, ni tampoco podemos afirmar que no siente nada por ella. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasa superíndice 3 entre ellos y lo que realmente sienten el uno por el otro. Y hablando de Demet, su vida ha dado un giro de 180 grados desde su boda con Oyuzhan Párrafo. Aunque su matrimonio duró superíndice 3 poco muy de una o más menos durante ese tiempo parecieron muy enamorados y felices. Sin embargo, a principios de 2023 anunciaron su divorcio, alegando diferencias irreconciliables. Esta noticia sorprendió superíndice 3 a muchos fans, que esperaban que su relación superíndice 3N fuera duradera. Tras su divorcio, Demet se ha centrado en su carrera profesional y ha protagonizado varias series y películas de con diéresis copyright cito. También copyright N ha participado en campañas más menos publicitarias y ha seguido siendo una figura muy popular en las redes sociales. A pesar de los altibajos en su vida personal, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar cualquier obstáculo. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, ¿existe la posibilidad de que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos en el futuro? Esta es una pregunta que muchos fans se hacen, y la respuesta no es fácil. Por un lado, será muy emocionante verlos juntos de nuevo en la pantalla, ya que su química es innegable y su talento actoral es indiscutible. Por otro lado, teniendo en cuenta la tensión superíndice 3N que existe entre ellos, es difícil imaginar que puedan superar sus diferencias y trabajar juntos de forma profesional. Además de ese, ambos actores han seguido caminos diferentes en sus carreras y han demostrado ser capaces de triunfar por separado. Can Yaman ha logrado consolidarse como una estrella internacional, mientras que Demet Özdemir se ha convertido en una de las actrices populares de Turquía. Kizu lo mejor para ambos sea seguir explorando nuevas oportunidades y no revivir el pasado. En conclusión, superíndice 3N, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que sigue fascinando a los fans de todo el mundo. Aunque su historia de amor en la pantalla nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N, la realidad es que su relación superíndice 3N fuera del set de grabación superíndice 3N fue mucho complicada y llena de altibajos. Hemos analizado las teorías sobre su ruptura, sus declaraciones indirectas, la boda de Demet y el posible resentimiento de Can. Hemos visto CU superíndice 3 ambos actores han seguido caminos diferentes en sus carreras y CU superíndice 3 han logrado triunfar por separado. Y hemos planteado la pregunta de si existe la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de CU superíndice 3 Las relaciones pueden ser complejas y a veces imposibles de entender desde fuera. Solo ellos saben lo que realmente pasa superíndice 3 entre ellos y lo que realmente sienten el uno por el otro. Y Kizu nunca lo sepamos del todo. Pero lo que podemos hacer es seguir disfrutando de su talento actoral y seguir apoyándolos en sus carreras profesionales. Al fin y al cabo, ambos son grandes artistas que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. He intentado ser lo más objetiva posible y presentarles todas las perspectivas, pero al final, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasa superíndice 3. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de Can y Demet tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo.
Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que realmente hubo algo more ese que una amistad profesional entre ellos? ¿Creen que Can Aouen siente algo por Demet? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto síganme en mis redes sociales, donde encontrarán contenido exclusivo y muchas sorpresas. Muchísimas gracias por todo su apoyo, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.